El artículo de estudio que analizaremos en este día se titula ¿Cómo ganar la batalla contra los malos deseos? El texto temático es Romanos capítulo 6, versículo 12, que dice: No dejen que el pecado siga reinando en sus cuerpos mortales, de modo que tengan que obedecer sus deseos. Si usted tiene la revista Atalaya a la mano, puede seguir el análisis que haremos de este artículo tan interesante. ¿Cuál será el tema central de nuestro artículo? Bueno, se nos van a exponer las razones por las cuales no debemos desanimarnos al enfrentar deseos impropios. Asimismo, se nos ofrecerán recomendaciones prácticas que nos permitirán no solo protegernos, sino también superar los malos deseos con eficacia. ¿Qué tema tan apropiado, no le parece? Pues la realidad es que todos enfrentamos diferentes batallas. Pero ustedes no me dejarán mentir y concordarán conmigo en que una de las más feroces y encarnizadas luchas que tenemos los seres humanos es contra los malos deseos. La Biblia lo aclara muy bien en la carta del discípulo Santiago, capítulo 1, versículo 14, que dice: Cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Ahora, es interesante la expresión que se recoge, cada uno. ¿Qué quiere decir esta expresión? Bueno, que nadie está exento de los malos deseos. Claro, aquí también el texto nos establece que todos enfrentamos diferentes tentaciones. Pero el punto central es: cualquiera de nosotros sí puede ser seducido. Por ejemplo, algunos cristianos, incluso algunos estudiantes de la Biblia, quizás sientan el deseo de cometer actos inmorales con alguien de diferente sexo o incluso alguien del mismo sexo. Otros han dejado de ver pornografía, pero de pronto sienten el deseo de volver a ver pornografía, este hábito inmundo. Otros más quizás sienten el impulso de volver a consumir drogas o incluso beber alcohol en exceso. Estas son tan solo algunas de las tentaciones y malos deseos que pueden surgir. Sin duda, los malos deseos están presentes en nuestra vida y nosotros sabemos que tenemos que hacer lo correcto. Pero las tentaciones y los malos deseos pueden surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Veamos, por ejemplo, la siguiente imagen en la pantalla. Aquí vemos en el lado izquierdo a un joven que está disfrutando en una cafetería de un rico café y un postre. De pronto, él voltea y observa las muestras de cariño entre dos hombres. En la imagen de la derecha vemos a una hermana que va caminando por la calle. De repente voltea y mira a dos personas que están fumando. Ahora, ¿qué aprendemos de esta ilustración, de esta imagen? Notemos, ninguno de los dos hermanos buscó la tentación. La tentación apareció donde menos lo esperaba. Es posible que ellos ya tengan una lucha interna en contra de estas situaciones. Están luchando para vencer este tipo de hábitos. Para la mayoría de la gente quizás normales, pero para alguien que lucha contra estos hábitos puede ser difícil superarlo. Quizás sientan nuevamente el deseo de practicar las cosas malas, pero aunque no lo hacen, se sienten culpables por desear algo incorrecto. Entonces notemos, la lucha contra los malos deseos implica no solo desear algo malo y no hacerlo. Los malos deseos pueden ser el conjunto de muchas cosas. Por ejemplo, el deseo puede ser tan intenso que la persona diga: ya no tengo fuerzas para resistir esta presión, ya no puedo más. ¿Cómo afecta a la persona este tipo de razonamiento? Bueno, la persona al tener esos pensamientos llega a la conclusión de que ha ofendido a Jehová, le ha fallado, aunque no haya cometido un pecado. Y todo esto se resume en un desgaste emocional y físico en su lucha, en su batalla contra los malos deseos. Por eso es importante que en esta lucha usted y yo tengamos una estrategia para poder enfrentar estos malos deseos. ¿No le parece que este artículo es precisamente eso?
una excelente estrategia bien definida para ganar la batalla contra los malos deseos. Por eso, en el análisis que haremos de este artículo, vamos a responder dos preguntas. Primero, ¿cuál es el verdadero origen de esos sentimientos negativos? Y segundo, ¿cómo podemos ganar nuestra batalla contra los malos deseos? Bueno, centrémonos en la primera pregunta. ¿Cuál es el verdadero origen de los sentimientos negativos? Es importante recordar que cuando enfrentamos una tentación, junto con ella hay una idea de Satanás que quiere sembrar en nuestro corazón. ¿Cuál es? Que no tenemos la fuerza para resistirla. Satanás, el diablo, afirma con insistencia que ante el deseo de hacer lo malo, los seres humanos inevitablemente vamos a desobedecer a Jehová. Sin embargo, el diablo cree que somos como él, que así como es él, así somos todos. ¿Ha escuchado usted el dicho, como se vive, se juzga? Bueno, pues este dicho le aplica perfectamente a Satanás. Él mismo, el diablo, no tuvo la capacidad de dominar sus propios deseos, por lo tanto, desobedeció a Dios. Él cree que haremos nosotros lo mismo, como si los seres humanos no tuviéramos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Bueno, incluso hasta llegó a pensar que el propio Hijo de Dios, un ser perfecto en todo sentido, iba a caer ante la tentación. Entonces, ¿es cierto que no tenemos fuerzas para resistir? Claro que no. Todos los que estamos presentes en este auditorio, en esta ocasión especial, sabemos que tenemos las fuerzas para todo gracias a Jehová, que es el que nos da el poder. A diferencia de Satanás, Jehová está absolutamente seguro que todos nosotros podemos salir victoriosos en la lucha contra los malos deseos. Piensa en lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y versículo 14, se predijo que una gran muchedumbre de personas fieles sobrevivirían a la gran tribulación. Jehová, que no puede mentir, afirma que muchísimas personas entrarán en el nuevo mundo. En Apocalipsis se les describe a estas personas vestidas con túnicas largas blancas, lo cual quiere decir que ellos tienen una conciencia limpia y cuentan con la bendición de Jehová. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, esta profecía nos confirma que Jehová confía plenamente en la capacidad que tiene usted y tengo yo para resistir y vencer los malos deseos. Qué bueno es Jehová, ¿no le parece? Pero qué malo es el diablo al hacernos sentir, pensar en cosas que no son. Porque aparte de pensar que somos como él de desleales, Satanás quiere que creamos que el simple hecho de tener malos deseos nos descalifica ante Jehová, que no vamos a poder obtener la aprobación ni alcanzar la vida eterna. Pero nuevamente, es el diablo el que no tiene ninguna esperanza de recibir la aprobación divina ni de vivir para siempre. El diablo ha sido juzgado y condenado. Ahora, ¿qué lleva al diablo a pensar así? Bueno, uno puede imaginarse cómo se siente él, pues nosotros sí podemos alcanzar la esperanza que Jehová nos ha dado. Nosotros sí tenemos una maravillosa esperanza para un futuro. Por eso podemos decir, tiene envidia de nosotros. Y por eso quiere que nos sintamos como él, sin esperanza. Pero nosotros sí tenemos esperanza. De hecho, Jehová quiere que todos nosotros comprendamos que podemos contar con la ayuda de Jehová, que no estamos solos. Él desea que tengamos su aprobación y vivamos para siempre. Claro, Jehová no desea que ninguno sea destruido. Él espera que todos nos arrepintamos y podamos tener siempre su favor. Además de las mentiras de Satanás que él quiere que creamos, hay otro factor que puede hacernos sentir que no tenemos la aprobación de Jehová. Y si usted observa en el subtítulo del párrafo 8, ahí se habla de algo contra lo que tenemos que luchar, el pecado heredado. Abramos la Biblia en el Salmo 51:5 y veamos cómo David, bajo inspiración, reconoce que en realidad el pecado es algo contra lo que tenemos que luchar, pues ya es parte de nuestra vida. Dice el Salmo 51:5, mira, cuando nací ya era culpable de error,
y en pecado me concibió mi madre. Y si usted nota el asterisco para el versículo 5, dice, y soy pecador desde que mi madre me concebió. Entonces aquí reconoce que todos somos pecadores. Ahora, en la Biblia la palabra pecado no se refiere solo a lo que hacemos, quizá como robar o cometer adulterio. También se usa para describir la condición imperfecta en la que todos estamos desde que nacemos. Incluso, si alguien no hace algo malo, tiene el pecado. Y esta imperfección puede hacernos creer y sentir que no podremos nunca alcanzar la aprobación de Jehová. Pero, ¿cómo podemos entender este punto con mayor precisión? Bueno, ¿por qué no examinamos un poco cómo se sintieron Adán y Eva cuando pecaron y se volvieron imperfectos? Tan pronto como ellos violaron la ley de Dios, empezaron a sufrir en su interior terribles consecuencias. Se dieron cuenta de que dentro de ellos algo había cambiado. Sintieron la necesidad de cubrir ciertas partes de su cuerpo y esconderse de su Creador como si fueran delincuentes. ¿Por qué lo hicieron? Porque por primera vez en su vida experimentaron culpabilidad, ansiedad, inseguridad, dolor y vergüenza. Observemos la imagen que corresponde al párrafo 9, y podemos ver ahí a Adán y Eva saliendo del jardín. Observe sus rostros, ellos van agachados, invadidos de sentimientos negativos que los van a acompañar en mayor o menor medida hasta el día de su muerte. Ahora, en el párrafo 9 hay una ilustración muy apropiada que nos sirve para entender este punto. Ahí explica, la imperfección es como si fuera una casa cerrada con llave, y cada uno de esos sentimientos, culpabilidad, ansiedad, inseguridad y vergüenza, fuera una habitación de esa casa. Adán y Eva podían moverse dentro de esa casa, pero no iban a poder salir. ¿Por qué? Porque estaban atrapados. Pero es interesante que nosotros no estamos en la misma situación que ellos. La realidad es que también vivimos en una casa como esa. ¿Por qué? Porque pues, nuestra condición también es la misma. Sin embargo, la casa donde nosotros vivimos, figurativamente, tiene ventanas que nos permiten visualizar al futuro y ver que el pecado va a desaparecer. Y también la casa donde estamos tiene puerta, que nosotros sabemos que podremos salir por ahí gracias al rescate que Jehová ha provisto mediante Cristo, para así recibir el perdón de nuestros pecados y tener una conciencia limpia. Así que la diferencia es grande y la esperanza que nosotros tenemos es una esperanza maravillosa. Pero, ¿qué hay si de pronto sentimos culpabilidad, ansiedad o inseguridad? ¿Debería extrañarnos esto? Por supuesto que no. El pecado seguirá influyendo en todos los seres humanos, incluso en aquellos que no hayan pecado. Porque la lucha es permanente. Todos enfrentamos esta batalla. Pero claro, esto no significa que no podemos hacer lo correcto o que nunca podremos obtener la aprobación de Jehová. Entonces, ¿cuál es el punto central? No debemos permitir que la imperfección nos haga creer que no vamos a ser capaces de vencer los malos deseos, que no tenemos las fuerzas para rechazarlos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer cuando nuestra mente y corazón nos quieran convencer? ¿Le parece bien si repasamos el texto temático de nuestro artículo, Romanos capítulo 6, versículo 12, y vemos cuál es la clave para enfrentar esta situación? Bueno, leamos juntos Romanos capítulo 6, versículo 12. Por lo tanto, no dejen que el pecado siga reinando en sus cuerpos mortales, de modo que tengan que obedecer sus deseos. ¿Qué significa este texto? Bueno, significa que aunque tengamos malos deseos, no estamos obligados a obedecerlos. Por decirlo así, le podemos decir no cuando se nos presente la tentación. Y es interesante que cuando Jehová dice, no dejen que el pecado reine sobre sus cuerpos, es porque Jehová sabe que lo podemos hacer, que somos capaces de resistir
las presiones a las que somos sometidos. Recordemos, Jehová no nos va a pedir que hagamos algo de lo cual no podamos resolver, no podamos hacer. Jehová confía, nos pide y espera que podamos luchar contra la presión que ejercen los malos deseos. En otra ocasión, la imperfección nos puede hacer creer que como tenemos un mal deseo, Jehová no nos va a aprobar. Pero nuevamente, eso es falso, no es cierto. La Biblia nos enseña que hay una gran diferencia entre tener un mal deseo y actuar según ese mal deseo. Jehová sabe, es cierto, que somos vulnerables, que tenemos debilidades, limitaciones y que no siempre podemos controlar lo que sentimos. Pero Jehová sí sabe que podemos controlar lo que hacemos. Por eso es interesante que en primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 20, se nos recuerde que Jehová sabe todo sobre nosotros. ¿Qué sabe Jehová? Bueno, Jehová sabe de nuestras luchas, sabe de nuestras inclinaciones, sabe de nuestros esfuerzos, sabe también qué cosas nos están llevando a practicar o a pensar de cierta manera o a tener cierta inclinación. Jehová lo sabe. Consciente de eso, está listo para ayudarnos. Analicemos brevemente el caso de algunos cristianos de la antigua congregación de Corinto en el primer siglo. El apóstol Pablo dice que ellos habían practicado la homosexualidad antes de conocer la verdad. Pablo reconoce lo siguiente: algunos de ustedes eran eso. ¿Significa esto que ellos nunca volvieron a sentir el deseo de realizar actos homosexuales? Bueno, sería poco realista pensar así. Pero lo importante es que mostraron autocontrol y no lo llevaron a cabo. Por eso fueron lavados, por eso contaban con la aprobación de Jehová. Bueno, lo mismo puede decirse de nosotros. No importa cuál sea el deseo contra el que luchemos, podemos rechazarlo. No, aunque no logremos eliminarlo por completo, sí podemos ejercer dominio propio y elegir o decidir hacer lo correcto. Así que mientras sigamos luchando contra esos deseos y no los llevemos a cabo, estaremos limpios a los ojos de Jehová. Qué amoroso es Jehová, ¿no le parece? Y qué buenos estos recordatorios para todos nosotros. Nos ayudan a ser pacientes y misericordiosos con nuestros queridos hermanos y hermanas que luchan a diario con todas sus fuerzas por hacer lo correcto. Hasta este punto entonces hemos contestado la primera pregunta. ¿Cuál es el verdadero origen de los sentimientos negativos cuando tenemos una lucha contra los malos deseos? Vimos que Satanás quiere que pensemos que no podemos resistir, pero Jehová confía en nuestra capacidad de vencer. También vimos que el pecado heredado genera sentimientos como culpa y vergüenza, pero el rescate nos da esperanza y fuerzas. También vimos que Jehová sabe que somos vulnerables, que tenemos debilidades, que tenemos limitaciones, pero también sabe que sí podemos controlar lo que hacemos. Ahora concentrémonos en la segunda pregunta. ¿Cómo podemos ganar nuestra batalla contra los malos deseos? Bueno, un paso que es fundamental es ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener la capacidad de reconocer nuestras propias debilidades, identificarlas, aislar los malos deseos, y eso nos va a permitir luchar contra ellos. Por supuesto, no podemos engañarnos a nosotros mismos, quizá minimizando el problema que tenemos o tal vez echándole la culpa a otra persona. Por ejemplo, alguien que tiene el problema con el alcohol podría pensar: yo no bebo tanto alcohol, hay otros que beben más que yo. O quizás piensen: yo necesito relajarme, por eso de vez en cuando tomo algo porque me siento ansioso o estoy cansado. O alguien que tiene el mal hábito de ver la pornografía, quizá minimice su problema diciendo: si mi esposa fuera más cariñosa, no sentiría la tentación de ver pornografía. Pero no olvidemos, ese tipo de razonamientos solo nos alejan de la verdad y nos hacen más vulnerables. Entonces, ¿qué debemos hacer? No busquemos excusas, ni siquiera en nuestro interior. Asumamos nuestra responsabilidad con humildad
y esforcémonos por luchar en contra de esos pensamientos. Así que, ¿qué necesitamos hacer para ganar la batalla contra los malos deseos? Necesitamos fortalecer nuestra determinación de hacer lo correcto. Es interesante que en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 26 y 27, se nos recuerda la importancia de dirigir bien nuestros esfuerzos, en no desperdiciar tiempo ni energías para alcanzar nuestro objetivo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que identificar las situaciones que nos hacen vulnerables. Pongamos un ejemplo. ¿Hay algún momento del día que nos sintamos tal vez cansados, agobiados, solos? ¿Podría ser por la noche el momento idóneo para caer en la tentación? Bueno, si nosotros determinamos que esas condiciones pueden presentarse, ¿por qué no anticiparnos a la tentación y ensayar mentalmente cómo vamos a rechazarla? Es como dice Proverbios 22:3. El sabio ve el peligro y se aparta. Es decir, primero identifica la tentación y después actúa. ¿Cuál es el punto? Tenemos que prepararnos de antemano. Mire, para entender bien lo que Proverbios 22:3 nos dice, pongamos el siguiente ejemplo. Cuando uno sube a un avión, antes del vuelo, las sobrecargos piden a los pasajeros que localicen las salidas de emergencia más cercanas. ¿Por qué se imagina que lo hacen? Bueno, porque si surge una emergencia, usted sabrá por dónde salir con rapidez. Bueno, de manera parecida, si nosotros ensayamos cuál debe ser la salida de emergencia que tenemos que tomar cuando se nos presente la tentación, entonces estaremos mejor preparados y actuaremos con rapidez para protegernos del daño espiritual. Analicemos el ejemplo de alguien que hizo esto. Fue José, el hijo de Jacob. Recordarán ustedes cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, ¿cuál fue la respuesta de José? Bueno, leamos este relato en Génesis, capítulo 39, versículos 7 al 9. Génesis 39, 7 al 9, dice: Entonces la esposa de su amo empezó a fijarse en José y a decirle: acuéstate conmigo. Pero él se negaba y le decía a la esposa de su amo: mira, mi amo no se preocupa de nada de la casa porque me tiene a mí y me ha confiado todo lo que tiene. No hay nadie con más autoridad que yo en esta casa, y él ha puesto todo a mi disposición, excepto a ti, porque eres su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y de hecho pecar contra Dios? ¿Notamos la determinación de José? Bueno, el versículo 9 nos ayuda a ver que José no se engañó con razonamientos falsos. Él entendía muy bien a qué cosas tenía derecho en su casa y a qué cosas no. Él no pensó: bueno, nadie me ve. No tengo familia, no tengo amigos en esta parte del mundo. Además, ella es mi ama, entonces yo tengo que obedecerla. No. La reacción de José, según lo que acabamos de leer, indica que él ya había decidido hacer lo correcto mucho antes de que se le presentara la tentación. José entendía perfectamente la relación que había entre su conducta y su amistad con Jehová. Bueno, veamos la imagen para el párrafo 17, donde vemos a José huyendo deprisa. Él está dando los pasos firmes, los pasos correctos para escapar de esa situación. Pero al lado de esta imagen, vemos a un joven rechazando completamente las insinuaciones de una compañera de escuela. Una joven atrevida y coqueta que, si usted observa, trae las llaves del carro en sus manos. Quizá le esté ofreciendo un ride a su casa, quizá lo está invitando a ir a otro lugar. Y aunque ella le está coqueteando, le está sonriendo, el joven se ve determinado a hacer lo correcto. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, que tenemos que fortalecer nuestra determinación de hacer lo correcto antes de que se presenten las tentaciones. Otra herramienta poderosa que tenemos en la lucha contra los malos deseos es el autoexamen. Y el apóstol Pablo da la siguiente recomendación aquí en la segunda carta a los Corintios. Si ustedes tienen la bondad de abrir su Biblia, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, que dice: sigan examinándose para saber si están firmes en la fe.
sigan comprobando lo que ustedes mismos son. ¿O no se dan cuenta de que Jesucristo está en unión con ustedes? Claro, a menos que estén desaprobados. Un diccionario explica que el verbo original empleado aquí para examinándose significa someter a prueba algo para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Yo le pregunto, ¿le gustaría saber si su determinación para hacer lo correcto es fuerte? Bueno, en el párrafo 18 encontramos algunas preguntas que pueden ayudarnos y podemos ver si tenemos la fortaleza moral para resistir las tentaciones. Pregúntese después de haber pasado una tentación. ¿La rechacé rápidamente? Es decir, ¿actué sin demora y dije no? ¿Puedo sacar de mi mente más rápido los malos pensamientos? ¿Estoy firme en la fe? ¿Estoy eligiendo entretenimiento que fortalece mi fe o que da rienda suelta a mis malos deseos? ¿Aparto la mirada al instante ante escenas inmorales? ¿Tengo claro que obedecer a Jehová es siempre lo mejor, aunque requiera autocontrol? Estas preguntas pueden ayudarnos a ver si somos fuertes o somos vulnerables ante las tentaciones. Algo más que debemos tomar en cuenta es que el corazón es muy traicionero. Y como el corazón es traicionero, muchos han caído en la trampa de minimizar algunas malas tendencias que pasaron por alto al no evaluar los asuntos. Por ejemplo, tal vez razonen, no pasa nada si veo imágenes provocativas mientras no haya desnudos. O no hay nada de malo en tener fantasías sexuales siempre y cuando no las lleve a cabo. Esos pensamientos que minimizan las cosas malas son el inicio de una trampa peligrosa. Pueden causarnos un tropiezo. Como en el caso del hombre joven que se describe en Proverbios capítulo 7, versículo 7 al 23, que por su inexperiencia y falsa desensatez cayó en la trampa de una mujer inmoral. Entonces, no nos engañemos, seamos honrados con nosotros mismos y evitemos todos los razonamientos malvados que le resten importancia a las malas acciones. Finalmente, recordemos que esta batalla no es eterna. Gracias al rescate tenemos la esperanza de vivir para siempre en el nuevo mundo que Dios nos promete. Qué maravilloso será servir a Jehová sin tener que luchar contra los malos deseos. Mientras llegue ese día, sigamos esforzándonos de todo corazón y Jehová nos dará las fuerzas, nos bendecirá y nos ayudará para ganar esa batalla. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido que aunque a veces sintamos que nos faltan fuerzas para resistir los malos deseos, Jehová nunca deja de confiar en nosotros. Hemos aprendido que se puede ganar la batalla contra los malos deseos. Si nosotros nos anticipamos a las presiones que ejerce el sistema, Satanás y nuestra propia carne imperfecta, podremos actuar siempre a favor de Jehová y de su nombre. Y finalmente recordemos que todos podemos ganar la batalla contra los malos deseos.